Este espacio ha llegado a ti por la Fundación MORE Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este día de hoy. Quiero darte la más cordial bienvenida a Amor Diálogos Podcast. Aquí donde vas a encontrar diálogos que te van a inspirar. Y el día de hoy estoy con Laura Prieto, porque vamos a hablar sobre el diagnóstico de autismo, un punto de partida. Y Laura Prieto Fuentes, ella es mamá, es maestra de educación especial, profesional en el trabajo con el autismo y acompañamiento a las familias. Bienvenida, Lau. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hombre, un gusto estar aquí. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes. Sí, ahí a la hora que nos estén escuchando. Sí, claro. Bueno, para dar inicio a este tema que yo sé que a muchas personas, a muchas mamás, papás, cuidadores, maestros, es un tema que creo que hoy en día se habla de una manera más abierta, ¿no? Sobre el autismo. Y una de las preguntas que a lo mejor se hacen estas mamás, estos papás y los cuidadores o profesores es, ¿cómo sé cuando se trata de autismo y cómo sé que no es un berrinche o cómo sé que no es que mi hijo o la persona a la que estoy cuidando se está poniendo como que decimos rebelde? ¿Cómo sé eso? Ok, partiendo de esto, esto se puede checar, hay que partir, por ejemplo, desde qué es el autismo, ¿no? El autismo es una condición neurobiológica, quiere decir que procesas de distintas maneras todo el mundo que te rodea. Y eso se empieza a ver desde los primeros años de vida, ¿no? Okay. Aquí muchas veces cuando llega conmigo no llega la abuelita, o sea, no llega a los papás, llega a los abuelitos, porque los abuelitos ya han visto más niños, ¿no? Estamos hablando que hoy en día tenemos un hijo, bueno, en mi caso yo tengo solamente una hija, pero pues los abuelitos de antes tenían 2 o 3, entonces, vaya, criaron a varios. Entonces ven que las conductas de sus nietos o de las personas a las que observan no son las típicas, ¿no? No son las de un niño de esa edad. La afectación en esto viene cómo se relacionan, que no juegan, el uso de los, por ejemplo, me dicen muchos que con los bloques no juega, los alinea. Okay. O es que no tiene esta parte como de juego de jugar a la bebé y la muñeca y le da de comer, no. Ella como que forma sus juguetes o como que nada más los acomoda y ahí los deja, ¿no? O tira y levanta y eso es un juego. Entonces, yo creo que tú lo ves en la forma de relacionarse. Ahorita mucho ha venido de la pandemia que me dicen, bueno, es que el chiquito no ha tenido contacto con nadie más que con adultos. O es que el chiquito no ha tenido más que a los papás, ¿no? O está muy sobreprotegido. Cuando tú pones al niño en un ambiente natural, cuando lo pones a que esté con otros niños, la respuesta es la misma. El chiquito sigue haciendo los mismos juegos y tú piensas que está conviviendo con los demás, pero solo le gusta jugar o correr en círculos. En realidad no tiene esa compenetración al juego. Muchas veces dicen que los niños dentro del espectro, ¿no? También tienen esta parte como de dificultades sensoriales. No, vaya, no lo toman como de, ay, pues mira, a él le molestan los ruidos o a él no le gusta este tipo de olores, o sea, son más sensibles a algunas cosas en nuestro ambiente, ¿no? Y pues las personas luego no lo pueden, como que comprenderse. A mí no me pasa porque tendría que pasar a los demás y perdemos esa parte como de la empatía para lo que los demás sienten, ¿no? Entonces, vaya, esto se empieza desde los primeros años. Me han llegado chiquitos aquí a tu espacio de consulta desde año y medio. Ok. Desde año y medio, es de que puedes tú detectar, ¿no? Entonces, como papás, como cuidadores, como maestros, es ver, como dices tú, la manera en cómo se relacionan, ¿no? Y esos puntos que tú acabas de mencionar desde los bloques,
que a lo mejor pueden pasar desapercibido, ¿no? Dices, ay, Sí, mira, claro. qué curioso cómo los está haciendo, ¿no? Entonces, Sí, sí. no, o sea, a lo mejor no es que pase una vez, a lo mejor ya es algo frecuente, ¿no? Porque también puede ser que una vez y no tomarlo como que, ay, sí, ya tiene autismo, ¿no? Sino es No, una no, no, cosa no. que se da Es una recurrente. constante. Además, bueno, si tú recuerdas, si tú tienes bebés o tienes hijos, ese tipo de juegos los hacen cuando son muy bebés. Estamos hablando de 6, 7 meses, 8 meses que empiezan con esto de las reacciones circulares. Y estos juegos los llevan a otro nivel, o sea, los llevan a otra edad, a otra parte del desarrollo. ¿Por qué? Porque, o sea, están aprendiendo a procesar la información de todo lo que les llega de forma distinta. Ok. Entonces, cuando vemos como papás este tipo de situaciones, este tipo de condiciones en nuestros hijos, ¿qué consideras tú que es lo primero que tenemos que hacer? Mira, me llegan mucho esta parte como de este tipo de acciones o de condiciones. Es una condición de vida, porque no es un trastorno como tal, porque cada persona lo vive desde su realidad, ¿no? Escuchando un montón de activistas autistas, ahorita que las redes sociales son un boom, que podemos escuchar, ver, hablar, tomar lectura o escuchar el punto de vista de otras personas en otros lugares. Hay muchas personas que dicen, yo, o sea, que tienen autismo, yo así proceso las cosas, pero yo no soy igual a otra persona con autismo. Yo no soy igual a ella que también tiene o a él que también tiene, ¿no? Cada persona es distinta. Entonces, hay puntos de partida o de inflexión que sí nos van a ayudar a esta parte del diagnóstico, pero hay otros que, vaya, que depende también de la persona y también de la familia y de la personalidad. O sea, influye mucho en esto, ¿eh? Es la personalidad, es la familia, es el entorno en el que te desenvuelves. Por ejemplo, si estamos hablando de que tu familia es como muy, muy cerrada, es muy huraña, no son como mucho de tener amigos, entonces, ¿cómo quieres que tu hijo, que también tiene parte de nuestra personalidad, también vaya un orador nato, ¿no? Claro. Sí, hay como muchas cosas. Igual también, ¿sabes qué? Esta parte como de la audición y de la comunicación. Okay. Por ejemplo, me dicen mucho, es que le hablo y le hablo y le hablo y le hablo y no me hace caso. Pero después cuando escucha la palabra así, es que pensaba que era sordo. Pero cuando escuchan el comer, cuando escuchan una bolsa de sabritas, cuando escuchan algo que les gusta, el de los helados, o pasan por algo que les llama, entonces ahora sí ya llaman tu atención, ¿no? Entonces es como todo esto. ¿Qué estrategias nos puedes dar para este diagnóstico de autismo? Como está el título del día de hoy de este episodio, como un punto de partida y como platicamos atrás de cámaras y no como el fin de algo. Yo creo que sí es el fin de la esperanza de lo que todos los papás ponemos en nuestros hijos, ¿no? Porque siempre tienes una idealización, un pensamiento, es que mi hijo va a hacer esto, es que mi hijo va a hacer lo otro, es que mi hijo no sé qué, ¿no? Entonces aquí es lo que él es. Aquí es empezar a ver a la persona, al chiquito, al adolescente, al niño, a lo que sea, por lo que es y por lo que le gusta, y es ver qué necesita para que yo lo apoye, ¿no? Más que hablar de niveles como se habla cuando partimos de esta parte del diagnóstico, es qué es lo que él requiere de verdad. O sea, dejar mi necesidad como papá, como cuidador, como maestro, ¿no? A la necesidad del niño. ¿Qué le puedo enseñar yo desde el área donde me desenvuelvo? ¿Qué es lo más importante para él? ¿No? No decidir por él, es con él, siempre con ellos, nunca sin ellos. Entonces, es decidir con ellos. Como comentas, como papás, yo tengo 2 nenas y como dices tú, muchas veces o sea, ponemos esas expectativas, ¿no? Para nuestros hijos, como dices, que queremos que lleguen a hacer tal cosa, etcétera. Queremos siempre lo mejor y lo más, y lo mejor para ellos. Sin embargo, como papás, muchas veces eso eso se ve de diferente manera cuando se tiene un hijo con autismo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera
las familias pueden apoyar aún más o de qué manera las familias pueden tener ciertas estrategias para ellos, porque si bien lo que estamos comentando, no hay expectativas para tus hijos, cuando tienes esta condición sabes que la vida va a ser diferente, ¿no? O sea, no es, o sea, va a ser diferente en el sentido que, como dices tú, las decisiones va a ser conjunta, porque ya voy a ver el bienestar, ¿no? Y voy a dejar a un lado la expectativa que tenía. Voy a enfocar un poco más, yo diría, en el presente con ellos. Sí, así es. Antes que nada, empezamos con esta parte del duelo en los papás. Ok. Y yo se los digo mucho, es no te desvíes tú de lo que tú sientes o de lo que tú como papá quieres, ¿no? El acompañamiento va en todas las vías. Lo que necesita el chiquito y lo que necesitan los papás. Necesitan hablar, necesitan sacarlo, necesitan preguntar. Pregúntame todas las dudas que tengas, ¿no? Y si ahorita no tienes ninguna duda, te van a formar algunas y me vas a hablar. Y te voy a contestar, ¿no? Aquí es un poquito como romper los esquemas que ya tenías, derribarlos y armar unos nuevos. Y eso cuesta mucho. Entonces, una de las cosas que siempre les comparto a los papás es busquemos apoyo. Porque como cuidador, ¿no? También necesitas esa parte como de que te cuiden a ti. Necesitas apoyo, necesitas ser como un equipo. Cuando llegan aquí les digo, yo quiero hablar con los dos, si se puede, ¿no? Les quiero hablar con mamá, con papá, con las personas que están alrededor del chiquito o de la chiquita, ¿no? Entonces es como de, vamos a hablar con todos, y aquí es como de, hay que ponerse las pilas, ¿no? En este equipo van a ser ustedes dos de lo que ustedes desean que se vea con su hijo, pero también hay que poner límites. Yo no les voy a decir cómo manejarse en su hogar, ¿no? Pero sí les puedo decir que hay cosas por reglas que son, vaya, de la sociedad. El poner reglas, el ponerse ellos también como en manos de algún profesional, porque esto es un duelo. Y es un duelo cíclico y es un duelo para toda la vida, ¿no? Entonces... Y fíjate que, perdón que te interrumpa, ese punto que tocas, fíjate que muy poco se habla, ¿no? Sobre los papás de niños con autismo, como dices tú, pasan un duelo también, y es algo que ahorita me has dejado pensando, porque sí conocemos los diferentes tipos de duelo, ¿no? Que si la persona, un familiar fallece, papá o hijos, ¿no? Que conocemos ese duelo, conocemos el duelo de un divorcio, conocemos el duelo de la pérdida de un trabajo, pero este punto que estás tocando, sí me gustaría que los papás, las mamás, los cuidadores que nos están escuchando, que se puede escuchar como, ay, Dani, qué fácil lo dices, ¿no? Pero sí considero, ¿no? A no ser tú que eres la experta, de abrazar ese duelo, porque ese duelo que acabas de mencionar de los cuidadores, de los papás de niños con autismo, no se toca. Y creo que muchos papás lo callan, ¿sí? Y en vez de trabajarlo, ¿no? Se enfocan en el niño, en la niña que tiene esta condición, pero ese duelo no le toman la importancia, y en lo personal no sabía ni siquiera que también se llamaba duelo, o eres un duelo que ellos también están pasando. Sí, aquí lo importante, como decías tú, es ponerle un nombre. Y siempre les digo, tú estás siendo la mejor mamá o papá que puedes ser. Tú eres la mejor mamá, tú eres la experta en tu hijo. Yo solo soy un acompañante. Yo no les digo, es que yo soy el especialista, no. Yo soy la profesional que te está acompañando en esto. ¿No? Porque jamás voy a ser especialista si yo misma te estoy diciendo que cada persona es distinta. Yo solo puedo buscar un montón de estrategias. Yo le digo, yo junto y junto y junto y junto, para que en el momento indicado, con la persona indicada, esta estrategia pueda funcionar, ¿no? Y es igual con los papás. Les digo siempre, hay que buscar apoyo también para ustedes. Porque lo que sientes es real. Si estás cansado es real. Si esto ya no lo puedes hacer, es real. O sea, también es, si yo estoy bien, mi hijo está bien, claro. ¿No? Entonces, sí hay que llamarle por su nombre, es comprensibilísimo, ¿no?
sin cualquier parte de nuestros hijos que nos den un diagnóstico de lo que sea. Es que tiene esto y tú te preocupas. Ahora imagínate vivir con eso. Como decías hace un rato, pierdes un trabajo, terminas una relación, ¿no? Pero cuando es tu hijo, sientes que no es suficiente, que empiezan como que las culpas. Exacto. Y es normal, ¿no? Es normal del ser humano. Siempre les digo, aquí ya no vamos a buscar qué es, sino cómo le vamos a hacer, ¿no? Es esta parte de buscar los apoyos en donde necesitemos que se tengan, de la parte médica, de la parte terapéutica, de la parte escolar, es tener todos un gran conjunto de, ok, vamos a trabajar juntos para que este chico o esta chiquita tenga la mejor calidad de vida posible. Digo, no nos enfoquemos o por ahí vuelvo a la necesidad, ¿no? No le pongas una necesidad a tu hijo que aún no tiene. La única necesidad primordial de tu hijo es ser lo más independiente posible y ese es nuestro trabajo como papás, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, hablando de las familias, ¿no? Como cuidadores, a lo mejor como maestra, profesor o simplemente amigos, ¿no? De la familia, ¿cómo podemos acompañarlas o cómo, a lo mejor no acompañar a las familias, pero sí cómo tener este apoyo, cómo dar ese apoyo hacia ellos? Sí, porque muchas veces no sabes cómo actuar, ¿no? Porque dices, no, pues es autista y dependiendo a lo mejor, no quiero hacerlo sentir mal o no quiero provocar esto. ¿Cómo poderlo manejar también nosotros como amigos, como profesores, etcétera? Ok, eso es algo súper, súper genial. Estuvo muy buena esa pregunta. Empatía. Uh-huh. Así como lo acabas de preguntar. Oye, disculpa, ¿esto a tu hijo le gusta? ¿Esto no le gusta? Esto a tu hijo, bueno, esto al nombre del niño, ¿no? ¿Esto al niño le gusta? ¿No le gusta? Dime qué puedo hacer para que se sientan más cómodos. Esa es la mejor parte. Uh-huh. Uh-huh. Siempre vas a buscar que la persona esté cómoda. Cuando alguien llega a tu casa, tú lo vas a atender, ¿no? Claro. Tenga el diagnóstico que tenga. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, vaya, si le vas a servir agua, oye, ¿cómo te gusta el agua? ¿Fría o al tiempo? Es la misma. Uh-huh. Y si en algún momento el peque no te puede contestar, la persona con autismo no te puede contestar porque su lenguaje no es verbal, va a haber algo que lo va a apoyar a que tú le entiendas. Okay. Él te va a dar a entender, siempre hay comunicación, esa es otra parte bien importante, siempre hay comunicación, por miradas, por gestos, por gruñidos, porque se siente incómodo. Entonces hay que tener como bien en cuenta esta parte de qué nos está queriendo comunicar. Y preguntarle a la familia de la forma más respetuosa posible, así. Oye, ¿en qué puedo ayudar? Esto está pasando, esto no lo quiere, ¿hay algo que pudiera yo hacer para hacerlo sentir mejor? Es lo mismo cuando alguien llega a casa a visitarte, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer para que sea un ambiente en el que él se sienta más tranquilo? Y tú también, porque eres mi familiar, porque eres mi amigo, porque me interesa y porque me importa. Claro. Y, por ejemplo, una vez que va la familia a este diagnóstico de autismo, que les dice, ¿sabes qué es? Tu niño sí efectivamente está pasando o tiene esta condición. Y obviamente la familia en ese momento, me imagino, como es que hablamos al principio, esas expectativas se caen, ¿no? Entonces, el segundo, por así llamarlo, paso, o la segunda estrategia, o a lo mejor es a la par, es que la familia tome terapia o cómo manejar esa situación o qué es los pasos que tú dirías, ¿sabes qué? O sea, una vez que tienen ese diagnóstico, yo sugiero esto o esto he visto que es lo que mejor ha funcionado. Digo, para la mejor, a lo mejor ahorita tenemos familias que nos están escuchando, que nos están viendo y que están justo en esa situación de, me acaban de decir que mi hijo, mi hija tiene esta condición y ahora qué. ¿No? Sí. Lo primero que les digo a los papás es, ok, ya leímos, ya cuando entrego yo el informe, lo están leyendo conmigo. Les digo que si de momento con lo que están leyendo tienen alguna duda del por qué es que su hijo tiene autismo, pues autista. Entonces, después de eso, siempre les aconsejo un
los cuidadores de su hijo, la familia en general de su hijo, todo el que quiera venir conmigo para que les explique cómo está la situación, el por qué se llegó a esto, qué podemos hacer para apoyarle, bien recibidos. Me ha tocado hablar con abuelitos, con tíos, con primitos que conviven con las personas dentro del espectro. O sea, me toca explicar esta parte de todos tenemos dudas y está perfecto. No hay preguntas tontas. Jamás hay preguntas tontas. Digo, no hay nada que te pueda decir, ay, ¿por qué? No. No, nada que ver. Aquí es un ambiente que se siente inclusivo, como te dije, es un acompañamiento, ¿no? Entonces, en esta parte del acompañamiento es, vamos a hablar con todos. Si ustedes mismos tienen dudas después, algo que les digo es empoderar a los papás con conocimiento, con, mira, esto está pasando, el sentirte cómodo con esta situación, bueno, no cómodo, sino que sabes lo que está sucediendo, el por qué está sucediendo y cómo le voy a hacer para que esto funcione. Los papás reaccionan diferente y te sientes mejor, ¿no? O sea, ellos se sienten mejor, ellos se sienten acompañados y ese es el propósito de esto, porque ellos pasan la mayor parte del tiempo con su hijo, ¿no? Entonces, queremos trabajar juntos para que sea lo más independiente posible. Y es partiendo de eso. Como dices, una vez que se sabe que tu niño está en esa condición, integrar, ¿no? Ese sería claro, la familia es importante. Integrar a toda la familia porque sí, claro, muchas veces se hace el contrario, ¿no? De mi hijo tiene esta condición de autismo, mejor nos quedamos acá y dejo a la familia allá o dejo de ir a lo mejor a los eventos, ¿no? O dejo de visitar a mis papás o a mi familia, etcétera, porque mi hijo tiene esta condición. Y algo importante yo creo que es no que esta condición que tiene tu niño, tu niña, ¿no? O tu familiar, no es un impedimento para que tu vida continúe. No, ni la de ellos. O sea, tú tienes que enseñarle que hay una vida. Cómo hay que vivirla es comprendiendo. Hace unos momentos antes de iniciar contigo, me habla una mamá para tener una evaluación de su hijo que se va a la secundaria, ¿no? Entonces, ella me decía, no, es que, mire, él tiene como muchas habilidades, pero sabe mucho. Le dije, yo no lo dudo. Y qué bueno que me esté hablando desde las cosas que él tiene y que él puede. Vamos a ganarle más. Si esto tiene, entonces hay que ir por más. No es ser esta parte como capacitista de que tiene que funcionar en este ambiente. No, también hay que ver qué es lo que le gusta. Porque muchos nos lo dicen. Me dice, es muy bueno para las artes plásticas y la pintura. Dele a eso. Si su tema de interés es ese, entonces partiendo de ese tema de interés él va a aprender muchas más cosas. A todos nos pasa, simple y sencillamente que los autistas son más selectivos, ¿no? Nosotros podemos como camuflajear esa parte de, bueno, esto no me interesa, pero lo voy a hacer. Digamos, ellos saben lo que quieren. Así es, esa es la parte que más me gusta, que saben lo que quieren, que van sobre de ello y que pueden tener unos datos que yo tengo un chiquito que le encanta hablar de trenes y me habla de trenes desde, vaya, ¿qué te puedo decir? Desde el primer tren, ¿no? Si no me equivoco, fue con Porfirio Díaz o algo así. Entonces, él me habla de todos los trenes que han pasado, de todos los trenes y qué es lo que hacen y qué es lo que no sé qué. Y yo así de, esto es demasiada información. Así como de, ¿en serio? Todo eso. Sí, maestra, porque mira que no sé qué. Tú lo ves y se apasiona. Dices, qué padre que algo te apasione tanto en la vida como para que sea tu interés. Ahora hay que hacer de eso tu propósito. Tu meta, tu área laboral. Puede ser, o sea, tenía también un chico que lo que él quería era trabajar en el Oxxo. Esa es su meta. Wow, de verdad que sí, le dije, vamos a prepararte para que tú puedas hacer todo lo posible para trabajar en el Oxxo, ¿no? Sí. Puede ser que lo tuyo no sea estar en la registradora, dar dinero, esa parte no, pero pues puede ser atención al público, acomodar cosas, acarrear, o sea, eso le gustaba, ¿no? Sí. Entonces hay que ver cuáles son sus habilidades, no tanto sus fallas, no es verlo como, es que no lo tiene,
pero tiene esto y esto compensa muchas otras cosas, ¿no? Entonces hay que tratar de verlo desde su forma de pensar y un poquito quitarnos la nuestra y eso nos cuesta mucho, ¿no? Nuestro trabajo siempre va a ser, el mío como maestra también, que sean los alumnos más independientes posibles. Hasta que un día les digo, no tengan que venir conmigo o no tengan que trabajar conmigo. Y ese día, en lugar de darme tristeza, no, yo habré hecho mi trabajo como profesional, ¿no? Claro. Entonces, como papá, igual, de igual forma, te llena de orgullo y satisfacción que tu hijo pueda ser lo más independiente posible, ¿no? Y que solo seas un referente, una guía, un acompañante, ¿no? Y esa es la parte que tú dices, allá quiero llegar. Sí, y ese punto que has comentado, estas historias que has comentado, que has tenido la oportunidad de vivirlas, ¿no? Que te platiquen y que nosotros tenemos que aprender de ellos, ¿no? Lo que comentaba ahorita, ¿no? Que lo que me dices, son decididos a lo que quieren, ¿no? Y eso que les interesa, se enfocan, ¿no? En eso que les interesa. Y muchas veces nosotros llegamos a divagar, ¿no? En eso que queremos, o como dices, decimos, bueno, sí, esto no me gusta tanto, pero bueno, lo voy a hacer, ¿no? Y en cambio ellos son, no, o sea, si me interesa la música, me quedo en tocar piano, ¿no? O sea, y entonces como papá, como dices tú, o sea, o como cuidador, es apoyar esas habilidades, apoyar esos gustos, ¿sí? ¿No? Para que sigan creciendo y como dices tú, y ser más independientes, ¿no? Yo creo que esto es como cualquier niño con algún talento. ¿Qué pasa con esos que han sido grandes bailarines? Si no se les hubiera apoyado, si ellos no hubieran estado tras su objetivo, no lo hubieran podido lograr. Tengo un chiquito ahorita que él dice que quiere trabajar en los camiones, como su papá, ¿no? Entonces le digo a su mamá, vaya, aquí hay que ver en qué parte de los camiones quiere trabajar, porque puede ser que diga, no, pues yo sí quiero manejar, o puede ser que diga, yo no quiero manejar, pero quiero acomodarlos, o quiero estar en esta parte de la carga, o quiero estar en mil cosas puedes estar, ¿no? Tus habilidades, tus capacidades van más allá de lo que la demás gente puede decir, es que no va a poder, es que no lo va a hacer. El límite se lo ponemos nosotros, es ahí esta parte en la que muchas veces la discapacidad o la falta de inclusión o la falta de empatía es porque nosotros ponemos los límites por desconocimiento, por miedo, por el, ay, es que no va a poder, es que mejor que haga algo más seguro, es que esto no es suficiente, es que esto, o sea, aquí es también oír su voz, por eso te decía, siempre con ellos, nunca sin ellos. Y desde pequeños, este que te digo de los camiones, mi chiquito tiene 7 años. O sea, entonces yo creo que vas viendo, el otro tiene 9 y está enamorado de los trenes. El del oso tenía sus 18 años, ¿no? Dije, está perfecto, que aprenda a hacer cosas solo, que aprenda a hacerse desayunar, que lave los trastes, o sea, esas habilidades que no tan básicas que nosotros podemos aprender. Ellos están un poco más de apoyo, pero una vez que tú les enseñas de la forma en la que ellos aprenden, todo es más fácil. Pero es disposición y empatía, como te decía. Exacto. Y por ejemplo, estamos hablando en esta parte del acompañamiento como familia, cómo acompañar a este niño, esta niña con esta condición de autismo, pero del otro lado, siendo tu maestra en educación especial, como maestra, a lo mejor los maestros que no tienen, hay profesores que desafortunadamente aquí en México no tienen tanta capacitación, ¿no? Para cómo encauzar a los niños con autismo que llegan a los salones y de pronto estos maestros se cierran por lo mismo que dices tú, ¿no? Porque no tienen ese conocimiento, ¿no? Y a lo mejor les da miedo en que puedan hacer algo, decir algo que provoque la reacción del niño, que a lo mejor es una reacción diferente, no sé. Entonces, como maestra, si hay algún maestro que nos está escuchando, que nos está viendo, un tip, un consejo, algo que te ha funcionado a ti, que esta persona, que este profesor puede aplicar por si tiene algún alumno con autismo.
El primero y el más grande de todos es disposición y ganas. Y una creatividad impresionante. Darle atención a la neurodiversidad es que, como te dije hace un ratito, yo puedo estudiar y estudiar y estudiar, y me la vivo estudiando como para aprender más cosas. Y no siempre va a funcionar con todos, porque en realidad no siempre me funciona con todos. Tienes que hacer adecuaciones, tienes que cambiarlo, tienes que decir, ok, a él no le gusta esto, pero puede gustarle esto y esto nos va a funcionar, ¿no? Aquí es cuestión de creatividad y de muchas ganas. Siempre nos vamos a topar con algún reto y en la educación en México nos tocan muchos, ¿no? Qué fácil sería, o sea, quisiera de verdad que hubiera una escuela en México en la que tuvieran 20 alumnos y pudieran darle la atención necesaria a todos. Pero en realidad no se tiene siempre, ¿no? Y me ha tocado ver maestros con la camiseta bien puesta y aunque no tengan el apoyo, se han acercado a mí y digo, oye, ¿qué puedo hacer con esto? Le digo, mira, puedes hacer esto y puede funcionar, ¿no? Y si no, tú lo conoces, en ese momento tú eres el experto en tu alumno, más que yo, porque no lo conozco bien. Entonces, mi estrategia va a ser genérica. Tú eres el que tiene que bajar esa estrategia a tu realidad, a tu contexto, ¿no? A tu alumno. Y puede ser que eso, la empatía, la creatividad, hoy en día las redes sociales nos dan un montón de información en cuanto a actividades que pueden funcionarte para muchas cosas. No hay necesidad de que sea completamente terapéutico. Okay. Ya lo que siempre digo es lo que yo veo aquí en el salón, en mi salón, ¿no? No en mi consultorio, siempre digo en mi salón, se tiene que replicar en el aula de clases. No nada más vas a trabajar conmigo, porque aquí estamos trabajando uno a uno y trabajas muy padre. El reto es que tú trabajes de la misma forma de bien en el salón. Buscar con esos maestros bueno, ok, si esto les molesta, entonces hay que aprender un poco del autismo para que puedas decir, puede que mi alumno esto le moleste y observarlo, ser muy observadores. La empatía, el ser observadores de sus conductas. No hay problemas de conducta, hay problemas de comunicación. Algo nos quieren dar a entender, algo nos quieren expresar que por las palabras no se puede. ¿Qué pasa cuando estamos muy molestos o cuando la ira explota, ¿no? En una persona neurotípica, ni siquiera tiene que ser dentro de la neurodiversidad. ¿Qué pasa? Así como de, te aguantas hasta que ya explotaste. Bueno, si tú no tienes conocimiento de estas estrategias de autocontrol, ¿no? O te falla, de cómo controlar o manejar tus emociones, vas a explotar a la primera, pero porque algo te molestó. Entonces, en esta parte la conducta es como un iceberg. Me encanta cuando lo explican como un iceberg. Porque tú del iceberg ves la puntita, pero tú ves todo lo que hay debajo del agua, ¿no? Tú ves esto, pero acá abajo hay un bolón impresionante. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a observar a ver, ¿qué es lo que le pasó? ¿Habrá dormido bien? Oiga, señora, yo noto que con esto está como muy alterado o esta comida no le da. O sea, aquí hay que tener un montón de cosas. Algo que se me estaba pasando, que es que bueno que ahorita lo dije de la comida. Hay algo que sí les diría a los papás y es, independientemente del medicamento, ¿no? No hay ninguna pastilla que controle también el temperamento de tu hijo, la personalidad de tu hijo. Y punto número 2, la dieta importa muchísimo. El intestino, escuché en una plática y me encantó esa frase, el intestino, el aparato digestivo, es nuestro segundo cerebro. Y todo lo que podemos consumir ahí va directamente acá arriba. ¿Qué pasa cuando cenas súper pesado? O cuando te sientes indigesto. Te empieza a doler la cabeza en Bueno, no sé, a la mayoría de las personas que me preguntan, oye, ¿tú cómo has sentido? Yo me pongo a veces a platicar con la gente y le digo, oye, a ver, cuéntame, cuando te duele la cabeza cuando sientes que no estás digiriendo bien o algo te cayó pesado. Ay, sí me pasa, no sé qué. Entonces, imagínate, si te duele la cabeza, ahora, imagínate si en esta parte tú, estás ingiriendo un montón de cosas que no puedes procesar correctamente, o estas dietas saturadas de colorantes, o de los enervantes como consumir un montón de chocolate, cafeína en los jugos. O sea, mientras tu dieta sea más natural, no te estoy diciendo que te metas a ningún tipo de corriente de dieta, no. Sí. Cada quien a sus posibilidades, ¿no? Pero mientras más investigamos acerca podemos llegar a
a buscarle una solución. A ver, esto le conviene a mi hijo, esto le sienta bien, esta comida está muy procesada, o sea, todo este tipo de cosas que también nos van a ayudar y que una buena alimentación, nutrición y cerebro van juntos. Ok, entonces, como dices, ir viendo, ¿no? O sea, como maestro, cómo durmió, qué situación tuvo el día anterior, etcétera, pero también lo que acabas de mencionar, ¿no? Esa dieta, esa alimentación saludable, esa alimentación que sea de energía, pero que también sea de que, como decimos, que alimente sus emociones de manera positiva, ¿no? Claro. Porque como dices, o sea, hay alimentos que alimentan nuestras emociones de manera negativa y en un niño, si en uno, como dices tú, ¿no? Ciertos alimentos no los digieres bien, te duele la cabeza, en un niño con estas condiciones de autismo, obviamente yo creo que se ven un poco más como si tuvieras una lupita, ¿no? Una lupa, ¿no? Es mucho más marcado. Además que, ¿sabes qué? Muchas veces, muchos de mis chiquitos, o la mayoría, utilizan medicamentos. Uh-huh. Entonces lo que les digo es, ok, ¿para qué le das un medicamento? Si le estás dando algo que está contrarrestando ese medicamento. Okay. ¿No? O sea, y después el medicamento y los mismos neurólogos te lo dicen y me han tocado neurólogos muy buenos con mis alumnos, no nada más es eso, hay vitaminas para el cerebro. Cierto tipo de alimentación, por ejemplo, el omega 3 lo encontramos en un montón de cosas de la naturaleza, ¿no? Lo tenemos que tomar en suplemento porque nos falta un poco y porque luego los chiquitos dentro del espectro o los chiquitos con autismo son un poquito especiales para la comida. Okay. Entonces habría que ver también sensorialmente qué es lo que no estás teniendo, porque también es muy importante esta parte de la nutrición. Es otra cosa que se le digo a los papás desde el día 1 que llegan conmigo. Hay que checarlo, porque en eso no soy experta. Uno lee porque tiene que acompañar, como te dije, pero de todos modos siempre va a haber profesionales dedicados a eso. Ok. Laura, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido el día de hoy. La verdad es que es información, como digo, nunca acabamos de tener ni conocimiento, ¿no? Y sobre todo en ese tipo de temas, creo que no solo si tienes niños autistas, autista o si conoces a alguien, yo creo que todos en este momento, en esta vida, el conocer ese tipo de tema nos enriquece aún más y creo que admiramos aún más también a los niños y a las familias que están con ellos. Entonces, para cerrar, me gustaría saber si quieres comentar algo más para quienes nos están escuchando, nos están viendo. Como les mencionaba en un principio, esto es cuestión de empatía y también de entender que no es una caja y que no todos los vas a meter en la misma cajita, ¿no? Cuando conocemos a una persona autista, conocemos a una persona con autismo. Una persona autista, nada más. La otra que conoces va a ser muy diferente a la otra que conociste. Que me pasa mucho, es que eran iguales. O es que ¿por qué con él funcionó? Porque Pepito es Pepito y Juanito es Juanito. Entonces vamos a darle a Juanito lo que necesita. Esa es la parte de la equidad que nos falta como sociedad, ¿no? Equidad, igualdad, darle a cada quien lo que necesita, como lo necesita y cuando lo necesita, ¿no? Y otra cosa es que siempre con ellos, nunca sin ellos. Ok. Muchísimas gracias, Lau, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Gracias por este último mensaje. Como dices, no ponerlos a todos en la misma caja, porque cada quien brilla con esa luz propia y lo hace ser único, aún en esta condición, que yo creo que brillan aún más y nos enseñan aún más todavía, por lo que nos has comentado. Muchísimas gracias, y a ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros. Pueden encontrar a Laura, aquí dejo sus redes sociales, que es en Instagram como neurokids-zen, de C de casa, EN. En Facebook está como NeuroKids
Veracruz, México. Veracruz, México. Y el correo electrónico es neurokids, kids de niños, es KIDS, CEN, me imagino que de centro, ¿no? CN@gmail.com. De cualquier manera, va a estar toda su información donde pueden contactarla para saber más sobre este tema en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por todo. Si tienen alguna pregunta, están en esa misma situación o algo que nos quieran compartir, recuerda que lo puedes hacer también aquí abajo en estas cajitas de comentarios. Y nuestro correo electrónico también es moredialogospodcast@gmail.com. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente episodio. Recuerda suscribirte y darle like a este episodio que has tenido el día de hoy. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. Este espacio ha llegado a ti por la Fundación MOR Latinoamérica, ONG educativa que opera de manera virtual para lograr la equidad y capacitación integral de la mujer.